Ok, vamos a comenzar la clase hoy día, 6 de septiembre del año 2023, con los estudiantes que tenemos presentes. Los demás podrán irse integrando a medida que avanza la hora. Bueno, como siempre, trato de hacer un pequeño resumen de la clase anterior. Va a ser bastante cortito porque la verdad es que nos toca avanzar ya un poquito más. Así que no quiero, la verdad, tomar demasiado tiempo en hacer repaso. Pero de todas maneras siempre es bueno hacerlo como para conectarnos un poquitito con lo que estábamos viendo. Y la clase pasada nosotros estuvimos viendo básicamente esta imagen que ustedes ven acá. Esta imagen, bueno, esta de alguna manera resume todo lo que vimos, pero obviamente nosotros lo vimos en detalle. ¿Y qué vimos? Básicamente lo que vimos fue que nosotros mostramos tres modelos de investigación, ya tres paradigmas o modelos. Eso es también un tema también importante de considerar, que la palabra paradigma está considerada como un sinónimo de un modelo. Y estos modelos fueron siendo creados, por así decir, o fueron apareciendo en el mundo occidental, particularmente en ese orden que ustedes ven ahí. Primero estaría el paradigma positivista, luego el paradigma interpretativo, que da origen a la investigación cualitativa, y luego el paradigma crítico, ¿cierto?, social. Lo que dijimos del paradigma positivista, que fue, digamos, que este es el primero que nace más o menos por ahí, por el siglo XV, más o menos, que tiene una relación o un deseo de investigación concreta, objetiva, directa, con resultados, ¿cierto? Y que toda su concepción, todo su centro está en la idea de que pueda ser medido y que pueda ser comprobado particularmente, medido, comprobado y también que exista, que se pueda generalizar. Yo diría que esas son como las cualidades más importantes del paradigma positivista. Hija del paradigma positivista, dijimos la clase pasada, es el cuantitativo, que es básicamente lo mismo, está dentro del mismo paraguas, que obviamente cuantifica las cosas, ¿cierto? Las enumera, las clasifica y por supuesto no es especulativa en el sentido de que no piensa o no desarrolla una mirada eh, así como, ¿cómo decirlo?, subjetiva de las cosas, sino que lo que le importa y lo que hace es ser sumamente objetiva, verificable, como digo yo, muy cerradita, muy cuadradita y muy de resultado. Esa es el primer paradigma. El segundo que vimos nosotros fue el paradigma interpretativo. Dijimos nosotros en la clase pasada que es un paradigma que nace a fines del siglo XVIII, perdón, a fines del siglo XIX, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y hay varios autores que de alguna manera van avanzando en este paradigma interpretativo que da origen a la investigación cualitativa, que se diferencia del anterior principalmente en que el tipo de investigación, si bien sigue siendo una investigación científica, más bien se centra en el área de admite otra forma de investigación. O sea, es como decir, ya no es solamente que nosotros podamos decir que lo real es lo que está, es lo que se está midiendo, lo que se está evaluando, lo que uno puede ver, sino que existen otras realidades. De alguna manera, eso es lo que presenta el paradigma interpretativo. Existen otras realidades, ¿ya? Y que son realidades que trabajan con los elementos, digámoslo así, de conciencia del ser humano. Por ejemplo, y ahí hablamos bastante, dimos ejemplos, cuando se dan estímulos. Nosotros, ¿cierto? En los trabajos a veces se dan estímulos para que la gente se quede en un trabajo, prefiera un trabajo y no se quede en el otro. Esos estímulos pueden ser variados. Por un lado, uno puede pensar, bueno, el mejor estímulo puede ser el dinero. Puede ser, sí, yo creo que es un muy buen estímulo. Pero sabemos, y lo dijimos en la clase pasada, que no es el único, ¿cierto? A veces uno puede quizá
¿cómo decirlo?, sacrificar un poco de plata, sacrificar el dinero por otros beneficios, beneficios que tienen que ver con, no sé, pues, estabilidad laboral, beneficios que pueden ser a lo mejor que te den en la empresa ciertas conveniencias, ciertas regalías. Bueno, ahí dijimos Costo, varias costo cosas que, oportunidad, costo ¿perdón? oportunidad, ¿cómo se le llama? Se le llama costo oportunidad, ¿cierto? Gracias, Joana. Gracias, Ujú. costo-oportunidad, exactamente, muchas gracias. Entonces, frente a eso, dijimos nosotros que hay otras cosas que uno puede decir, bueno, no todo tiene que ver con el dinero, hay otras cuestiones, y ahí entra lo interpretativo porque esta investigación es más subjetiva, o sea, ya tampoco se hace general, ya no, a diferencia del positivista y del cuantitativo, que es muy general, aquí es particular, es como que importa mucho la persona. Ya, por ejemplo, supongamos que yo soy el jefe. Cuando uno dice, y ustedes saben también que trabajan mucho en esa área, cuando uno trabaja y dice, por ejemplo, a ver, quisiera escuchar la opinión de David, o quisiera escuchar la opinión de Joana, o qué dice Blanca usted respecto de esto, cuando uno nombra a las personas, esa sola idea hace que la persona ponga más atención y se sienta como enganchada, por así decir, con el mensaje que entrega, en este caso, el emisor. Entonces, ya las personas no son tratadas como cosas o como una especie de, bueno, de elementos que le sirven al investigador, sino que se sienten parte de la investigación. Y dijimos nosotros también que este paradigma, este modelo, es un modelo también muy psicológico, por un lado, y que al mismo tiempo es bastante voluble. ¿Por qué? Porque como está pensando en las personas y ya no está pensando como en las cosas y los resultados necesariamente, sino que las personas, resulta que las personas, todos nosotros somos bastante volubles y tenemos cambios, tenemos formas de ser, tenemos personalidades distintas, cambios de ánimo, etcétera. Entonces, las mediciones, si estamos hablando aquí de mediciones científicas, la medición cuantitativa difiere mucho de la cualitativa, porque la cuantitativa necesitamos un número exacto. No sé, voy a inventar cualquier número, ya 27,4. Eso necesitamos saber. En cambio, en la interpretación cualitativa no importa tanto el número, importa la cualidad. Es como decir, ¿qué importa aquí? ¿Cómo me siento? Bien, regular, mal, no sé, o excelente. Importa, por ejemplo, yo tampoco, si yo hago una medición, esas mediciones voy a tener que hacer varias mediciones con gente, con grupos, digamos, de personas que también son más bien acotados, pequeños, porque las personas van cambiando. Entonces, para poder tener una tendencia, ese es el término que se usa, para poder tener una tendencia voy a tener que hacer varias mediciones para ver si eso más o menos se mantiene. Porque puede ser que yo mida un día, por ejemplo, no sé, el resultado de participación, supongamos en una clase, y en la siguiente clase mida de nuevo y el resultado sea muy diferente y después sea de nuevo distinto. Entonces, ¿y es por qué? Es porque la gente va cambiando. Entonces, este tipo de investigación es más personal, es más, como lo dice su nombre, interpretativo, cualitativo y es más subjetivo al mismo tiempo. Obviamente, la subjetividad hace que no sea tan exacto. Esa es como la gran desventaja en relación al cuantitativo. El cuantitativo es perfecto, entre comillas, en cuanto al número, pero es imperfecto en cuanto al trato, sobre todo que tiene que ver con las personas. Y el último que vimos la semana pasada, a propósito para los que se han ido incorporando en los últimos minutos, estoy haciendo un repaso de la clase pasada, estoy mostrando solamente la primera imagen, fue el paradigma crítico social. Y ahí nosotros lo que dijimos, que este paradigma crítico social tiene una mirada un poquito de sospecha de las investigaciones que existen, porque tiene una mirada ideológica principalmente, un poco a veces hasta política. Entonces lo que trata de hacer este paradigma, este modelo de investigación, es como desempolvar la realidad. Entonces, por ejemplo, como lo cuantitativo nos presenta números, esos números a veces ustedes saben, ustedes se manejan mejor que yo en eso, esos números pueden ser un poco mentirosos. Yo puedo decir, no sé, que
no sé, pues, que el 80%, una de las cosas más mentirosas que hay son los porcentajes. Ya, no sé, pues, el 80% de la clase, por ejemplo, de metodología, se conecta. Estoy diciendo cualquier cosa. El 80% entonces eso suena muy exitoso decir, más del 80% de los estudiantes se conectan. Entonces, el número impacta, 80%, wow, es harto. Pero resulta que a lo mejor la cantidad de personas que tiene el curso son poquitas personas. Entonces es reducido el número. Como es reducido el número, ¿cierto? Un 80% se infla y al mismo tiempo puede ser para bien o para mal, porque puede ser que a lo mejor me falte uno o dos y automáticamente del 80, no sé, baja al 40. Entonces, es complejo, de alguna manera, los porcentajes frente a eso. Hay que tratar de tener otras medidas más para ver la realidad. Entonces, el paradigma crítico lo que intenta es justamente desempolvar aquellas cosas que están un poquito como, bueno, en ciencia se llama espurias, que es como poco puro, viene del latín, es como impuro, espuria, no está no está perfecto, no sé cómo decirlo, pero también el paradigma crítico critica mucho porque siente que las investigaciones, sobre todo lo que tiene que ver con los dineros y con no sé cómo decirlo, con los grandes proyectos mundiales, están en manos de poderosos. Y esos poderosos manipulan la verdad, manipulan la prensa, manipulan los números, manipulan muchas cosas, dan a conocer ciertas victorias, ¿cierto? Con mucha pompa, ¿cierto? Con mucho wow, así, luces de colores, pero en realidad por debajo hay, no sé, puede haber evasión de impuestos, puede ser que no se respete a las personas, que no se respete, por ejemplo, el derecho de las minorías, sea cual sea, no se respeta, sino que se aplasta. Entonces, claro, tú logras el objetivo, una gran empresa logra el objetivo, pero está aplastando, por ejemplo, a los más pequeños, a los que no tienen la posibilidad de expresarse, de decir cosas, o de salir en la tele, no sé, pues, de poder hacer ciertas como manifestaciones o protestas. ¿Ya? Entonces, lo que hace, como les digo, este paradigma es decir, oye, cuidado con esto, aquí hay un número, aquí hay una investigación, entrega esto como un gran éxito, pero la verdad es que ese gran éxito es solamente un éxito menor o negativo incluso, o un éxito mentiroso, porque la realidad es otra. Entonces, lo que hace el paradigma crítico, como les digo yo, es buscar como lo que está como debajo de la alfombra. ¿Ya? Eso, a grandes rasgos, es lo que nosotros vimos la clase pasada. Entonces, para que ustedes como que vayan diferenciando estos tres tipos de paradigmas. Insisto, los tres son formas de investigación, los tres. No es que uno sea más que otro, simplemente tienen orientación distinta hacia dónde va uno, hacia dónde va otro. Ahora, en todo caso, hoy en día, la mayoría de las investigaciones son eh, cuantitativas y cualitativas simultáneamente. ¿Ya? Las dos cosas van como juntas. Y esto obviamente está bien, ¿ya? O sea, se ha aprendido, se ha reconocido que en realidad estas cosas se necesitan mutuamente. Uno no puede decir que todos los números son perfectos y todo lo demás es irreal, porque claramente las cuestiones tienen un sentido humano, pero tampoco podríamos decir que los números no sirven para nada. Nos sirven mucho a nosotros, ¿cierto? Como para dar indicaciones precisas. Entonces, se necesitan mutuamente. Ahora, el paradigma crítico va como por un camino completamente aparte, así es que solamente de alguna manera es como para que ustedes manejen los tres tipos de formatos que existen frente a un tipo de investigación. Ok, eso a modo de resumen. Hoy día vamos a seguir nosotros avanzando un poco en este tipo de investigaciones y yo les quiero compartir a ustedes, eh, denme un segundito por favor para poder abrir primero el documento, eh, un tipo que tiene que ver con la investigación científica propiamente tal. Denme un segundito para buscarlo a usted y se los... ya. Ya, voy a partir por esto primero. Voy a partir por esto primero. Eh,
A modo de resumen quizá de lo anterior, aquí en esta imagen habla de los enfoques de investigación y menciona estos dos que están aquí que yo he estado transmitiendo un poquito con este tema. El método cualitativo y el método cuantitativo. Esto ya lo dije, pero es otro PowerPoint que siento yo que es bastante más claro y que va diferenciando mejor las cosas. Lo primero, que bueno, habla otra vez de las mismas tres corrientes que yo le hablé: positivismo, fenomenología y pensamiento crítico, ¿ya? Ahí también hay algunos datos, no los voy a repetir, pero insisto, esto es como una especie de resumen de lo que está ahí. Ahí dice que se han polarizado, o sea, como que partieron muy opuestos, ¿ah? El otro estaba en contra. Hoy en día esa polarización ya no es tal, pero sin duda que las miradas son distintas. Bueno, acá también dice que el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente. Confía en la medición numérica, el conteo frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. El enfoque cualitativo se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. Fíjense, ambas son de pregunta de investigación, pero no necesariamente se prueban hipótesis. Aquí ya vemos una diferencia. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, aquí otra vez, como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y este es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en, entre comillas, reconstruir la realidad tal y como la observan los actores en un sistema social previamente definido. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una investigación cualitativa con ustedes como curso, lo que tendría que tratar de hacer es hacer algún tipo de entrevista o que ustedes completaran alguna encuesta personal sobre distintos tipos de elementos o preguntas que les tendría que hacer a ustedes que abarquen varias cosas, y esos resultados tratar de analizarlos. Incluso puedo usar números también, pero los números son como una herramienta, no es como el centro. No es que yo quiera que me diga como le digo, ya el resultado es 24. Importa poco el número, lo que más importa es qué es lo que pasa con las personas. Y en este caso, como dice, lo que intenta es reconstruir la realidad, o sea, cómo la observan ustedes frente a una serie de preguntas que yo podría hacer. Bueno, eh, fases de los enfoques cualitativo y cuantitativo llevan a cabo la observación y evaluación del fenómeno. Los dos establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizada. Ambos también prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis y, un segundito, proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y o fundamentar las suposiciones e ideas e incluso para generar otras. Y este cuadrito que está acá, yo siento que es un cuadrito bastante bueno, y así que, bueno, cuando estudien la materia, yo creo que les conviene que no se les pierda, por así decir, considerarlo. ¿Por qué? Porque presenta, ¿cierto?, de manera separada, pero comparativa, la investigación cualitativa en cuanto a sus objetivos, ¿cierto?, sus grandes objetivos, y la cuantitativa. Por ejemplo, a mi izquierda, está la investigación cualitativa. Dice que está centrada en la fenomenología y la comprensión. Tal como hemos dicho, lo que importa aquí es comprender el fenómeno, comprender la situación. Por eso las preguntas son: ¿por qué pasa esto? ¿Ya? O sea, va como por ahí. En cambio, acá, la investigación cuantitativa está basada en la inducción probabilística y el positivismo lógico. O sea, aquí el tema es llegar como a un resultado, por así decir. Y por eso otra vez está con rojo el positivismo lógico. El cuantitativo es muy lógico, es muy, muy, muy lógico, ya no es soñador, por así decir. La imaginación no cabe dentro del positivismo o de lo cuantitativo. No cabe la imaginación. Y no cabe porque la imaginación es algo abstracto, es algo personal, es algo que no se puede, como decir, a ver,
agarremos la imaginación. No, no se puede, ¿cierto? Por eso dice que tiene un enfoque diferente frente a la situación. Bueno, Catalina me está dando ahí unas excusas por la hora. No se preocupe, Catalina. Hicimos un resumen y ahora comenzamos. Así que está a buena hora, creo yo, todavía. La segunda cualidad de la investigación cualitativa dice que la observación naturalista sin control. Esto también es súper importante, versus la medición penetrante y controlada. ¿Por qué? Porque acá en la cualitativa lo que importa es cómo se comportan de manera natural las cosas o las personas. Natural, sin manipulación, sin que sería ideal, voy a ser un poquito exagerado. Si tuviéramos que y ver cómo es el comportamiento de las personas, lo ideal serían como cámaras ocultas, ¿cierto? La gente actúa distinta cuando tiene una cámara oculta a cuando sabe que lo están filmando. Si sabe que lo están filmando, bueno, de partida ya se arregla un poquito, por decir algo, ¿cierto? Ya eso no es natural, pero además su comportamiento es diferente. Entonces, por eso dice que la observación tiene que ser absolutamente neutra, sin la intervención de algo que pudiera cambiar su forma de ser, ¿ya? Es mucho más difícil, pero es una condición. En cambio, en la investigación cuantitativa, lo que importa es el control, es que estén todos, sepamos quiénes son, sepamos el número supongamos que trabajar con personas también, eh, mm, no sé, con qué trabajan, qué es lo que hacen, las edades, en fin, y que además sepan que están sometidas a una evaluación o a una investigación X, en caso de ser con personas. En el caso de la investigación cualitativa es subjetiva, ya lo habíamos dicho, claro, porque resulta que los resultados no son necesariamente tan, ¿cómo decirlo?, tan exactos. ¿M? En cambio, la investigación cuantitativa es objetiva, ya echa para afuera todo lo que, comillas, nos sirve, que no tenga que ver con una medición exacta, y por eso pasa a ser objetiva. Otra cualidad es que la investigación cualitativa tiene inferencia de sus datos. Esto significa que cuando, por ejemplo, yo hago una investigación cualitativa, otra vez disculpen que los tome ustedes como ejemplo, si yo hago una investigación cualitativa con ustedes, yo podría decir que los resultados que obtuve con este curso, con este en particular, pero no podría decir que estos resultados de nota, de comportamiento, de participación, de lo que se me ocurra hacer una investigación, a ver de cuántos se conectan, en fin, de lo que sea, yo no podría decir que esos resultados se pueden extrapolar para todos los cursos que entran a metodología. ¿Por qué no? Porque son personas diferentes, edades distintas, carreras distintas, tiempos distintos y ánimos distintos. Entonces, por eso dice que las inferencias son de sus datos, no de otros datos. En cambio, en la investigación cuantitativa, las inferencias son más allá de los datos. Lo que aquí importa es tomar una muestra, sacar resultados y pronosticar, como decir, esto va a pasar de aquí para adelante, ya de aquí hacia todos los demás van a ser el comportamiento igual. Entonces, otra vez, los enfoques son distintos, ¿ya? Bueno, la investigación cualitativa es exploratoria, inductiva y descriptiva, ¿ya? Estos tres elementos tienen que ver con la idea, ¿cierto?, de algo en lo cual yo, como lo dice la palabra, voy como explorando, voy como abriéndome camino. Me abro camino en una investigación. Eso es una exploración, ¿ah? Como antes la gente, no sé, en las películas salía que había un explorador que no había camino, iba entre los árboles a lo mejor abriéndose ese camino. De ese tipo es inductiva y descriptiva frente a las situaciones que van ocurriendo. En cambio, la cuantitativa es deductiva, por eso es predecible, ¿ya? Y es confirmatoria, o sea, hay una hipótesis en particular. Bueno, los trabajos generalmente tienen hipótesis, y ya iremos a hacer el nuestro también nosotros, y eso lo que pretende, ¿cierto?, es que esa hipótesis se cumpla idealmente, se comprueba y se cumpla. Entonces, por eso es deductiva, ¿ya? Y es confirmatoria. La investigación cualitativa es orientada al proceso. Lo que importa aquí es cómo la gente va desarrollando por ejemplo, los sujetos encuestados, los sujetos estudiados, la empresa estudiada, o lo que yo vaya a estudiar, importa mucho cómo funciona durante la investigación.
En cambio, la investigación cuantitativa, como lo hemos dicho, está orientada al resultado. No, no importa qué pase entre medio, lo que importa es cuánto me rindió. Por ejemplo, cuál es el rendimiento, cuál es el costo, cuál es la pérdida, no sé. Eso es lo que importa. Pero entre medio no importa nada. ¿Ya? Esas son, insisto, las formas que tienen uno y que tiene otro. La investigación cualitativa también son datos ricos y profundos, claro, porque generalmente trabaja con personas, por eso viene la fenomenología, el fenómeno. Entonces lo que importa aquí es, los datos son muy grandes, entre comillas, y profundos se refiere porque, a ver, aquí no, a ver, por ejemplo, yo podría, cuando uno hace encuestas, hay varios tipos de encuestas, y la más simple, por así decir, es la dicotómica. Dicotómica, ¿cierto? Es decir, sí o no, ¿ya? No sé, lo que yo quiera preguntar, supongamos, ya, a ver, asistencia al curso, voy a seguir con el ejemplo de usted. Asistencia a la asignatura de metodología de investigación. Ya, no sé, Claudia Troncoso, sí o no, asistió, sí o no, qué sé yo, bueno, lo mismo con Blanca, con Joana, con David, con todos los que están presentes acá, sí o no, con Gabriel, etc. Eh, Eso es dicotómico. Pero, por ejemplo, Gabriel me podría decir, bueno, alguien recién, no me acuerdo quién fue por ahí, que me dijo, profesor, disculpe que llegué tarde, vengo llegando recién a mi casa. Y incluso también cuando recién ingresé al curso, ahora a la asignatura, David creo que me dijo, profesor, hay un compañero que va a entrar un poco más tarde, y me dio un Sí, aviso. fui yo. Ya, gracias, David. ¿Y de quién se trataba, David? ¿Quién era el compañero que entraba tarde? Carlos Heger. Carlos Hegel, ya. Bueno, en el caso de la investigación cualitativa, todas estas explicaciones no sirven de nada, de la cuantitativa. ¿Por qué? Porque si a mí me importa la asistencia y la hora de llegada, por ejemplo, ¿es la clase empieza a tal hora? ¿Sí o no? Usted me puede, sí, claro que sí. Entonces yo, por ejemplo, podría decir, es a esa hora y si no llegó, no lo dejo entrar, qué sé yo. ¿Ah? Dicotómico, sí o no. Pero en el caso de la cualitativa, sí importan las cosas. Por eso le decía yo, es como más personal. Sí importa tal vez cuando alguien dice, profesor, sabe que, disculpe, llegué un poco tarde porque vengo llegando del trabajo. O sabe que mi compañero Carlos va a llegar tarde porque también está en un taco. Esas cuestiones importan. Por eso dice que son ricos y profundos. ¿Se dan cuenta? Esos elementos son muy importantes en una investigación cualitativa porque va a la cualidad de la situación, el otro va a los resultados. Y punto. No importa las situaciones, lo que importa son los resultados. Y así como estamos hablando de los tipos de investigación cualitativa y cuantitativa, hay personas así también, ¿cierto? Seguramente ustedes conocen a muchas personas que no le importa para nada qué es lo que pasa entre medio, ¿cierto? O sea, no, sí o no. Mira, es que te quiero explicar, no. No me des ninguna explicación, sí o no. ¿Ya? Entonces, para algunos puede ser muy importante el número, entre comillas, el sí o no. Para otros puede ser mucho más importante la situación que ocurre entre medio, el proceso, la situación. ¿Ya? Entonces son miradas, son posturas frente a un tipo de investigación. Bueno, dijimos también que la investigación cualitativa no es generalizable, ya lo habíamos señalado, es como cuando uno hace una investigación para esa situación en particular y no para todas. En cambio, la cuantitativa, uno hace una investigación y la proyecta para todo, generalizable. Holística, ¿cierto? La investigación cualitativa, y particularista, en este caso, la investigación cuantitativa. Los métodos cualitativos son fuertes en términos de validez interna, ya lo hemos señalado, o sea, tienen mucha validez, mucha importancia, mucho sustento para el grupo particularmente que yo estoy trabajando, pero son débiles lo externo, claro, como hemos dicho, como no se pueden extrapolar, no podemos decir que esto va a pasar también en Santiago, en Viña o fuera de nuestro país, va a pasar exactamente igual, no lo podemos decir. En realidad es imposible decir que una investigación cualitativa va a pasar igual. En cambio, los métodos cuantitativos tienen mucha validez interna, perdón, son débiles en la validez interna, casi nunca sabemos en realidad si miden lo que quieren medir, lo que yo les decía.
cuando uno pregunta un sí o un no. Un sí o un no es muy pequeña, tiene muy margen, o sea, no tiene margen de respuesta un sí o un no. Eso sí, no, es muy poquito. Entonces, por eso dice que tiene muy poquito de validez interna. No se sabe en realidad si lo que quieren medir, lo que quiere decir es que, a ver, un sí o un no no me dice realmente si la respuesta es correcta o incorrecta, pero son fuertes en validez externa, o sea, esto hace que el número que me dé, yo lo puedo generalizar, por eso es externo. El método cualitativo dice propensión a comunicarse con los objetos de estudio, o sea, que hay un diálogo, hay una conversación, hay una escucha, hay una interpretación, hay un te entiendo, ¿no? O, no sé, pues respetémonos, no sé, como que se incorpora mucho el nos, ¿ya? En cambio, el método cuantitativo, la propensión es a servirse los sujetos de estudio. Aquí no importa nada, como les digo, de las razones, nada, sino lo que importa son derechamente los resultados. Yo trabajo con números y esto es lo que da y punto, me contrataron para esto, qué sé yo. Hay gente que trabaja así. Hay jefes que son así, hay profesores que son así, ¿ya? En fin, hay de todo. Bueno, son formas a lo mejor de ser también. Fíjense que este tipo de investigación a uno la gente también se identifica con eso. Y hay gente que puede como adoptar sin saberlo una u otra postura frente a la vida, ¿ya? Y bueno, yo no voy a ser juez de ninguna de ellas, simplemente la estoy presentando como formas o modelos de investigación. Los métodos cualitativos se limita a preguntar, los métodos cuantitativos se limita a responder, ¿ya? Bueno, dice métodos cualitativos, la comunicación es más horizontal entre los investigadores y los investigados, mayor naturalidad y habilidades de estudiar en los factores sociales y en el escenario natural. ¿Ya? Entonces, este cuadrito es bien importante porque va mostrando, como dice ahí, las ventajas y desventajas y va haciendo ciertas comparaciones entre una y otra. ¿Cuál van a usar ustedes? Bueno, a veces seguramente van a usar la cuantitativa con mucha fuerza y posiblemente en alguna oportunidad también usen la cualitativa. Como les digo, hoy por hoy se mezclan mucho las dos. ¿Ya? Tenemos una, tenemos la otra y eso se va dando, digamos, de esa manera. ¿Ya? Ok, con esto de alguna manera un poquito como que cerramos estos grandes elementos que tienen que ver eh, con las investigaciones, con las formas que nosotros tenemos para poder revisar u orientar un tipo de investigación. Vamos a ver ahora, entre paréntesis, todo lo que estoy pasando, ustedes ya lo tienen en la plataforma, lo pueden revisar, lo pueden mirar, todos estos power están ahí, así que, digamos, no hay problema que lo revisen y sería súper bueno que lo estudiaran, digamos, también para que lo tuvieran claro, más claro de lo que yo lo puedo hacer. Pero quiero referirme, demos un segundo que también lo voy a abrir ahora, a otro elemento que les anuncié también la semana pasada, que son como los pasos de la investigación científica, porque ya derechamente nosotros no estamos tirando a cómo se trabaja la investigación científica y cuáles serían las formas. Ustedes ya me han ido, como creo yo, entendiendo bien frente a esto, y ya casi como que estoy cerrando. Yo creo que esta clase y la próxima voy a cerrar con esto. Vamos a fijar un certamen, nuestro primer certamen, y luego ya vamos a la segunda etapa de este curso, segunda y tercera etapa, que ya tiene que ver con una cuestión mucho más práctica, por así decir, a pesar de que esto también tiene su lado práctico, pero un poquito más teórico en el sentido de conocer los formatos de investigación. Y me quiero referir puntualmente creo que en alguna oportunidad incluso se los había mostrado, que tiene que ver con esto, con los pasos del método científico. Si ustedes buscan investigación respecto del método científico y particularmente de los pasos del método científico, van a encontrar distintas áreas, por así decir, distintas formas. Por ejemplo, aquí yo tengo 6 pasos, pero alguien puede decir que encontró que habían 9, otro que habían 10 pasos, otro que habían 5 pasos.
En fin, o sea, esto es bastante variable en cuanto a los pasos, pero yo al menos en esta oportunidad voy a usar estos que están aquí, que ustedes pueden estar viendo, que son 6 pasos, que me parecen de alguna manera que resumen todo esto, y es como un camino circulatorio, ¿cierto? Que comienza de la observación y termina finalmente en el reporte de resultados. Y yo espero que esto también vaya tomando sentido para ustedes. Yo me acuerdo que la primera clase que tuve, les dije que todo esto va orientado hacia el trabajo de título. Y el trabajo de título tiene mucho de lo que está aquí, aunque tal vez hoy día usted no le encuentre ninguna relación. Se van a dar cuenta después que sí tiene mucha relación con lo que nosotros estamos viendo acá. Ya llegará el momento, pero vamos paso a paso. Ahí aparecen 6 pasos, 6 como peldaños para poder avanzar en lo que es el método científico. Los voy a ir como hablando y con ustedes y reconociéndolo uno a uno. Partimos como definiendo qué es lo que es el método científico. Nosotros decimos que es una metodología, de ahí viene el nombre de nuestra asignatura, para obtener conocimientos que se ha caracterizado históricamente a la ciencia y consiste, y está en negrita, en la observación sistemática, medición, experimentación y formulación, análisis y modificación de hipótesis. Eso sería el método científico. O sea, habla mucho, yo diría que aquí hay 2 palabras como clave. La primera palabra clave es metodología y otra que es muy parecida es lo que es una observación sistemática. O sea, yo podría hacer algo, por decir algo, podría hacer cualquier cosa y podría hacer que me resultara ese algo. Pero eso podría ser simple casualidad, el achunte, le apunté nomás, ya. Pero en realidad lo hago de nuevo y no me resulta. En el caso del método científico, la característica principal tiene que ver con un método y tiene que ver con una cosa sistemática. O sea, algo que se va repitiendo, algo que tiene un orden en cierto sentido. Lo que hace la investigación es eso, es ordenar la idea y hacerlas como por paso. Eso es fundamental, ¿ya? Por eso ahí aparece eso. La observación, el número 1, recuerden que son 6. El número 1 dice que la observación es el darse cuenta o percibir los aspectos de la naturaleza. Es el primer paso del método científico, pero se infiltra en el proceso completo de la ciencia, desde el reconocimiento de un fenómeno natural hasta la propuesta de una solución y la observación de los resultados luego de un experimento. Entonces, si bien la observación es el paso número 1, dice aquí que en realidad la observación es siempre. O sea, yo puedo estar en el paso 6, entonces puedo estar en el paso de entregar los resultados, puedo estar en el paso a lo mejor de hacer las conclusiones de mi trabajo de título o mi tesis de grado, e igual estoy observando. ¿Ya? O sea, por eso dice que está inserta durante todo el proceso, pero se identifica normalmente, o sea, siempre al principio. Otra característica de la observación es que va más allá, claramente, de lo que vemos con los ojos. O sea, cuando hablamos de observación, no es que yo me voy a colocar mis lentes para ver literalmente lo que está ahí, ¿cierto? Sino que es todo lo que puede ser apreciado con todos nuestros sentidos como una observación. Por ejemplo, si un vehículo está haciendo un sonido extraño, esa sería la observación particular de ese evento, que nos llevaría a preguntarnos por qué se produce ese ruido. O sea, yo escucho, veo algo extraño, algo raro, algo que no es como yo estoy acostumbrado a escuchar, y ese me hace hacerme una pregunta, que es parte también, lo vamos a ver ahora, del método científico, y entonces esa mirada, que en realidad es nuestro oído, pasa a ser la observación, pasaría a ser el paso número 1, ¿ya? Vamos a la número 2, que ya estamos hablando precisamente de lo que es la pregunta de investigación, o preguntas. La pregunta de investigación es la meta que buscaremos responder y será nuestra guía durante todo el proceso de investigación. Cuando yo hago una pregunta de investigación, frente a cualquier cosa, que esto ya derechamente es mucho más aplicable en el trabajo de ustedes y en trabajo de título que van a comenzar a hacer, como se define aquí, es una meta, ¿ya? Si bien las preguntas no tienen una respuesta necesariamente, vamos a dar algunos ejemplos, o sea, no tiene una respuesta inmediata,
A eso me refiero. No es que yo pregunte ya conociendo la respuesta, no es la idea. Son preguntas que yo no conozco la respuesta, pero cuando yo planteo la pregunta, ¿cómo decirlo? Me orienta a buscar esa respuesta, me orienta a decir, esa es mi meta. Como que la pregunta se convierte en la meta al mismo tiempo. Yo tengo una pregunta, pero esa pregunta me hace encauzarme para llegar a ese elemento o a esa conclusión que se llama meta. Por eso dice que será la guía durante todo el proceso de investigación. ¿Cuáles son las condiciones de una pregunta de investigación? Esto es importante, ¿eh? Nosotros vamos a trabajar un poquito todo esto y ustedes tendrán que plantear preguntas de investigación. Entonces, ¿cómo son las preguntas de investigación? Algunas características son concisas, o sea, cortas, ¿ya? También con un lenguaje sencillo y claro. Cualquier persona, incluso sin formación en nuestro campo, también es súper importante, debe entender la pregunta. Frases cortas, directas, nada de lenguaje pomposo o pretencioso. A ver, todos nosotros, ustedes en particular, y yo también, por supuesto, tenemos una especialización en nuestra área. Somos profesionales. ¿Verdad? Que esa pregunta sea simple, corta, precisa, directa e idealmente que se puedan ser entendidos por todos. Esa es como una característica. No siempre se cumple, pero es como lo ideal. Bueno, por ahí estoy leyendo un WhatsApp de Blanca y después de Joana que dice que se pegó. Posiblemente, yo no sé. ¿Me dan un aviso, por favor, si es que esto ya volvió a estar en su Sí, profe, se había normal? pegado, Ya, pero y ahora está ahora bien. está bien ahora, ¿no? Sí, ahora está Sí, ahora bien. se escucha. Sí. Ya, ok. Bueno, lo que había dicho, ¿cierto? Es que una pregunta de investigación tiene que tener esas características que están ahí. Claudia me dice, profesor, ¿qué pasa, Claudia? Ya, voy a continuar. Cualquier cosa ahí me avisan o me escriben ustedes. Otra condición es que tiene que ser alcanzable. ¿Qué significa alcanzable? Obviamente debe tener una respuesta posible, porque no se trata solamente de hacer cualquier pregunta. La pregunta tiene que también ser posible de investigar, de alcanzar. Yo no puedo hacer una pregunta que obviamente no voy a poder responder. Suena de perogrullo, ¿eh? Suena como obvio, profesor, usted, pero tiene que ser así. Pero cuando yo les pido a veces preguntas, las preguntas son muy difíciles de responder. Entonces, la idea es que se pueda responder. ¿Ya? Tercero, relevante, o sea, que sea importante, que de algo le sirva a la gente. Cuando ustedes hacen su trabajo de investigación, yo siempre les digo a ustedes, a mis alumnos, que hagan un trabajo de investigación que sea relevante, que cambie el mundo de alguna manera, que produzca un impacto en las cosas. No que sea necesariamente una investigación descriptiva, a veces, no siempre, pero a veces los alumnos se van por investigaciones descriptivas, simplemente describen lo que hay en un punto, pero en realidad una investigación, un trabajo de tesis, un trabajo de investigación, no es una monografía que puede ser descriptiva. Lo que ustedes necesitan aquí es proponer algo, proponer un cambio. Y eso significa que tiene que ser relevante. Y parte de la pregunta, como está con color rojo ahí, ¿cuáles son los beneficios o impactos que producirá responderla? ¿Le sirve de algo esta pregunta? ¿Causa un impacto? ¿Sirve de algo esta investigación que yo hago? Si no sirve, si no le sirve a nadie, mejor cambiarla. Por eso dice que también tiene que ser una pregunta relevante. Ejemplos de preguntas. Aquí hay algunas. Número 1. ¿Qué consecuencia tiene la pandemia en Chile con el costo de los materiales de construcción? Entiendo que aquí también hay algunos colegas que son del área de la construcción. Ustedes saben que tuvimos nuestra pandemia mundial. Entonces, por ejemplo, una pregunta podría ser si es que eso tuvo
alguna consecuencia con los costos de los materiales. Denme un segundito, por favor, ya, vamos. seguir votando en base a cumplir podemos y en base Ya, ahora estoy de vuelta. Disculpen la interrupción. Ya, Andrea, buenas noches, dice ahí. Otro ejemplo puede ser, ¿cuál es el efecto de la utilización de las imágenes satelitales para la medición de la deformación de cráter de subsidencia en minería? Aquí hay una pregunta muy técnica, ¿ya? Pero es una buena pregunta también, ¿ya? ¿De qué sirve esto? Fíjense ustedes que claramente la pregunta número 2 orienta la investigación, es lo que yo les decía. Si bien es una pregunta, uno puede sacar como muchas como respuestas de esa pregunta o mucha orientación, no sé si la respuesta, pero claramente estamos hablando de imágenes satelitales, medición de, qué sé yo, del cráter, muchas cuestiones están ahí, mucho tema, sobre todo en el área de la construcción, el área a lo mejor de la geomensura particularmente quizá, eh, que orienta la investigación. Por eso es una buena pregunta. Aquí hay otra más, también un poco del área de la geomensura. Dice, ¿cuál es el modelo global de geopotencial que mejor se adapta a la altimetría oficial del país? Ahí también una pregunta muy técnica, pero también es una buena pregunta porque va orientando, ¿cierto?, la investigación. Pueden haber, obviamente, también, sin duda, preguntas del área de ustedes, pero por ahora son solamente ejemplos que están ahí. ¿Ya? Vamos a la número 3. Recuerden que son 6 pasos. Hemos pasado el 1, hemos pasado el 2, vamos al número 3. Terminamos ya en un ratito más. Este punto también es súper importante, que es la formulación de hipótesis. Y aquí suele ocurrir que entre la formulación de hipótesis y las preguntas haya confusión. Y tiene sentido tal vez la confusión, porque muchas veces nosotros hablamos de hipótesis como interrogantes. Uno dice, esta es como mi hipótesis, como una interrogante. Entonces, como decimos que de manera popular, por así decir, que una hipótesis es una interrogante, entonces como una interrogante podemos pensar que es una pregunta. Y aquí se confunde la pregunta de investigación con la hipótesis. Pero, miren, la definición de hipótesis desde el punto de vista de la investigación dice lo siguiente, de acuerdo a este señor Mario Tamayo. Dice, es lo que alguien piensa de la realidad, que investiga, y que por no tener certeza de ello, debe probarlo. O sea, lo que uno hace aquí es tener una idea de algo, pero esa idea de algo tiene que ser propuesta de alguna manera. No es una pregunta, sino que en el fondo yo diría que es una afirmación. Es una afirmación que yo debo probar. Supongamos, yo podría decir, no sé, eh, eh, estoy tratando de pensar un ejemplo de administración de empresa o de auditoría, ¿ya? Por eso me he demorado en dar algún ejemplo, pero voy a dar un ejemplo un poquito más de esa área, pero no necesariamente contable, ¿ya? Para no meterme en camisas de once balas, sino que más bien en el plano a lo mejor del personal. Yo podría pensar, o yo podría decir que esta es mi hipótesis. El personal de la sección de costo, estoy inventando, ¿eh? Me perdonen ustedes si estoy diciendo un disparate. El personal de la sección de costo tiene mejores resultados en cuanto a
a la producción que el personal de, no sé, de, Recursos humanos. gracias, de recursos humanos. Muchas gracias. Ok, eso que suena un poco raro, tal vez, y yo por eso le digo que me perdonen, tal vez puede ser un ejemplo muy, no sé si será tan bueno, pero lo quiero dar como ejemplo para decir que esa es una afirmación la que yo estoy diciendo, no es una pregunta. Yo estoy diciendo que uno es mejor que el otro. Entonces yo tengo que probar eso. Eso es una hipótesis. Cuando yo formulo una idea y tengo que probar eso. ¿Cómo lo pruebo? Bueno, tengo que juntar elementos, ¿cierto? Que justamente le den sustento a mi afirmación. Eso se convierte en una hipótesis. Vamos Haciendo a ver ejemplo. Vamos a ver ejemplo, ¿sí? haciendo una investigación relacionada a lo que afirmó. Exactamente. Lo que pasa es que la hipótesis moviliza la investigación. Porque si yo hago esa hipótesis, entonces automáticamente, como tengo que probarla, me movilizo, empiezo a investigar para poder llegar al resultado de... Es como que yo me anticipo a algo. Si yo digo que el personal de costo es mejor que el de recursos humanos, no es que lance la idea nomás. Yo tengo que probar eso. Y para eso tengo que mostrar datos, tengo que mostrar resultados, tengo que mostrar, qué sé yo, una serie de cosas. Por eso digo yo que moviliza la investigación. Pero también ahí está en el horizonte para poder seguir. Pero básicamente lo que les quiero decir principalmente es que la hipótesis no es una pregunta. Si bien es algo que todavía no se puede afirmar con toda claridad, no se puede afirmar, pero no es una pregunta, es una afirmación que debe ser probada. Eso es. Bueno, acá dice que la hipótesis es una proposición, es como decir algo puntual, proponer algo de un hecho determinado que causará un efecto desconocido hasta el momento. Yo tengo que probarlo para que ya, obviamente, eso sea develado. Tanto causa como efecto deben estar relacionados en alguna forma lógica, surgir de unos antecedentes previos. O sea, yo hago una investigación de eso. Vamos al número 4, experimentación, que ya podrías decir que es la parte ya medular de una investigación. Los trabajos de título de ustedes, cuando ustedes hagan su trabajo de título, es la parte que, el punto número 5 creo que se llama resultados. A pesar de que aquí aparece como experimentación, en cierto sentido, bueno, equivaldría en lo que a ustedes les van pidiendo como trabajo a la parte de resultados. Pero bueno, aquí la experimentación dice que es el objetivo de confirmar o rechazar la hipótesis. ¿Ya? Entonces hay que decir que no pasa nada si nos equivocamos, si la hipótesis, por ejemplo, no se cumple, se pueden cambiar la hipótesis sin miedo. Vamos a centrarnos en observar, medir, registrar resultados y compararlo. Así que podríamos decir que esta es la parte más divertida del método, claro, porque es derechamente como meter las manos a la masa, por así. Yo voy a hacer pan. Antes puedo decir, oye, mira, aquí tengo la harina, tengo esto, lo otro, pa. Puedo observar que si yo puedo hacerme preguntas, ¿me irá a salir bueno el pan? ¿Irá a salir tan infladito como le sale a mi mamá, por ejemplo? No sé. Puedo hacer una hipótesis. Y entonces mi hipótesis es que el pan me va a salir bueno, el pan va a salir inflado, el pan va a estar con un sabor rico, con un sabor agradable. Estas son mis hipótesis. No son afirmaciones, pero esas afirmaciones tienen que ser probadas. Entonces paso al punto 4. El punto 4 es hacer el pan. Meterme, hacerlo. Eso es la experimentación, es el trabajo concreto de lo que yo estoy haciendo que finalmente va a desencadenar que la hipótesis mía sea aprobada o sea rechazada. Ahora, aquí señala que si no se prueba la hipótesis, bueno, en realidad se puede volver a cambiar, y eso es cierto, desde el punto de vista científico y metodológico, eso es cierto. Pero a ustedes no les va a convenir cambiar la hipótesis. Eso de alguna manera también me anticipo. No les va a convenir porque es harto trabajo, es mucho trabajo, y lo que ustedes tienen, lo que menos tienen es tiempo, porque trabajan y porque tienen un tiempo acotado para hacer su trabajo. Entonces la idea es que cuando hagan su tema, que vamos a hacer nosotros ciertos ensayos para esto, idealmente la hipótesis, ustedes ya como que tengan la respuesta más certera de que eso sí va a ocurrir. Ya lo vamos a ver, insisto, una vez que ya lo trabajemos. Para llegar a una conclusión, número 5, en interpretación, vamos a interpretar los datos. Aquí toca realizar tablas, gráficos, anotar todo lo que hemos extraído, ¿cierto?, de los pasos previos.
Y finalmente, número 6, reportar esos resultados o llegar a las conclusiones, ¿ya? Si el experimento confirma la hipótesis, podemos presentar un informe, un documento con las conclusiones, explicar el proyecto, los resultados, etc. Con una o varias conclusiones. Pero si el experimento no confirma la hipótesis, tendremos que volver al punto número 3, plantear un nuevo proyecto, no pasa nada, dice, siempre se puede replantear y volver a realizar la hipótesis, lo cual, insisto, es cierto, pero también, por otro lado, es antieconómico, no tan, bueno, de la plata también, pero más que nada del tiempo. O sea, se demora mucho. Por eso es bueno que ustedes traten de que esta hipótesis, estos planteamientos sean planteamientos relativamente conocidos, al menos para ustedes, que no sean completamente desconocidos. ¿Ya? Ok, ahí tenemos esos pasos, ¿cierto? De lo que llamamos nosotros como pasos de la investigación científica. Quiero mostrarles un pequeño librito que también lo subí a la plataforma para que ustedes lo puedan tener y lo puedan de vez en cuando observar. El libro que les voy a mostrar es un libro, es un clásico de la metodología. Yo diría que de la metodología de la investigación, de todos los libros, es el más clásico de todos. Hay muchos libros. Yo tengo varios acá de distintos autores. Están aquí. A ver, les voy a mostrar uno. Denme un segundito. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar uno mucho más nuevo que les voy a mostrar en pantalla. Por ejemplo, aquí hay uno que se llama Metodología de la Investigación Educativa, creo que dice, ¿cierto? Sí, Metodología de la Investigación Educativa. Y salen varias cosas aquí, incluso algunas cosas que yo les he pasado a ustedes también. Pero hay hartos, hay un montón de libros de metodología. Pero el libro como más como así la Biblia, entre comillas, de la metodología, son unos autores que a lo mejor ustedes lo han escuchado, no lo sé, que son brasileños, que son muy buenos. A nivel latino yo diría que uno de los mejores. Y yo siento que el programa de metodología de investigación, al menos del Instituto Diego Portales y de otros institutos donde he hecho clase, incluso de la universidad, lo toma mucho en consideración. Se lo voy a mostrar. Ya está, ustedes lo tienen en su portal, lo subí, así que, bueno, cualquiera lo puede sacar de internet porque es gratuito. Pero se los quiero mostrar porque, a ver, déjenme ver dónde está esto. Aquí está. Este que está acá. Miren, dice, aquí está los autores, dice Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio, Metodología de Investigación, cuarta edición, este ya un montón de ediciones, es un libro como muy grueso, muy grande, tiene de todo un poco, pero es un texto muy usado por todos los profesores, me incluyo también, y muchos de los contenidos que los otros libros han sacado lo han extraído en parte de acá. Mire, lo voy a revisar con ustedes para que lo miren al menos, un poquitito, ¿ya? Vamos. Espero que se pueda estar viendo más o menos bien. Lo voy a agrandar un poquitito. Ya, miren, aquí aparecen los contenidos, ¿ya? Lo voy a pasar así como muy rapidito, dice primera parte, segunda parte, qué sé yo, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, 8, 9, etcétera. Vamos. Pero quiero que miremos, aquí me voy a detener, y aquí lo voy a ver si lo puedo colocar un poquitito más grande. Ahí puede ser. Ya. Fíjense que lo que dice aquí, primera parte, los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación científica. O sea, de alguna manera lo que nosotros hemos visto es el capítulo 1 de este libro. Yo no estoy copiando el libro, entre paréntesis, pero cuando uno habla de metodología de investigación, debería partir por ahí. Fíjense cuáles son los contenidos que estos autores mencionan. Dice objetivos de aprendizaje, síntesis, ¿qué enfoques se han presentado en la investigación? Nosotros, por ejemplo, pasamos los enfoques. Ustedes ya como que más o menos lo manejan. ¿Qué características tiene el enfoque cuantitativo de investigación? ¿No? Lo vimos también.
que Crítica tiene enfoque cualitativo de investigación, lo vimos también. ¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo? Lo vimos también, pero ustedes lo pueden revisar en este libro, porque en este libro, como digo, aparece todas estas cosas y muchas cosas más. Yo no alcanzo a pasar todo, porque este es un libro inmenso, súper, súper, súper grande, de mucho contenido, pero me gustaría que ustedes lo revisaran también, lo miraran, ¿ya? De vez en cuando, porque hay mucho que pueden sacar de acá. ¿Qué bondades principales tiene cada uno de ellos? También yo lo mencioné, tanto el cualitativo como el cuantitativo. Los procesos cuantitativo y cualitativo resumen conceptos básicos, ejercicios. Ok, ahí está. O sea, en cierto sentido, nosotros como que pasamos el capítulo 1. Hoy día yo ya como que estoy terminando todo el capítulo 1 de este gran libro, ¿ya? Que está aquí, que ustedes pueden mirar. Por ejemplo, el capítulo número 2 ya se va con una orientación mucho más práctica, que es a donde yo también quiero ir con ustedes, que tiene que ver con un proyecto de investigación. Puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Mixto significa, ¿cierto?, que tiene de los dos, que también yo les dije que hoy en día casi no hay como una investigación cuantitativa pura o cualitativa pura, sino que hay una mezcla de eso. Entonces ahí aparecen los objetivos de aprendizaje, vamos a ver cómo son los objetivos, los vamos a mirar un poquito más adelante, no hoy día, cómo se originan las investigaciones cuantitativas, las cualitativas, las mixtas, fuentes o ideas de investigación, cómo surge la idea de investigación, variedad de las ideas iniciales, o sea, una cosa muy, muy por encimita, por así decir, hasta que se van centrando. Conocer los antecedentes, investigación previa a los temas, criterios para generar ideas, resumen, conceptos básicos, etc. ¿Ya? Y acá ya aparecen otras cosas, ¿ya? Planteamiento del problema, objetivo, cómo se plantea el problema, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, insisto, solamente es como para que lo miremos, para que ustedes lo geen al menos, y digan, conozco un poco cómo es este libro de metodología de la investigación. Bueno, aquí dice que es el marco teórico. Nosotros como instituto profesional no tenemos marco teórico, sino que le colocamos antecedentes generales, que eso de alguna manera corresponde o son equivalentes a lo que aquí se señala como marco teórico. Lo vamos a ver también un poco más adelante, no ahora. Ahora tenemos que ir cerrando con el capítulo 1 y capítulo 2 nomás. Pero un poquito más acá, déjenme ver, no me quiero perder, este es el capítulo 4, capítulo 3. Miren, por ejemplo, en el capítulo 3, aquí dice preguntas de investigación. Ahí. Espero que la puedan estar bien. Preguntas de investigación. Profe, disculpe que lo interrumpa, le quería hacer una pregunta. Yo recién me ¿Ya? integré porque, bueno, ahora pude. Esto es como que en el fondo nos está enseñando a hacer una tesis o idea mía. Eso es, pues. Juan Ya. Pablo, la asignatura de metodología de investigación, bueno, lo mencioné en las primeras clases, tiene dos áreas. La primera área tiene que ver con la que estoy haciendo con ustedes ahora, tiene como objetivo que ustedes reconozcan qué es una investigación científica y cuáles son sus formas y sus pasos. Esa es la primera gran meta. La segunda gran meta es llevarlos a ustedes a hacer una investigación científica, pero particularmente a hacer su trabajo de tesis o a hacer su trabajo de título. Esa es Ya. la gran meta. Entonces, una vez que sabemos cuáles son los pasos, la forma en que se diferencia una cosa de otra, etcétera, ustedes como que manos a la obra, y yo les pido a ustedes trabajos que son evaluados, donde ustedes hacen trabajos orientados hacia su trabajo de tesis. Y ahora me llamas. ¿Ya? Para allá va esta cosa. Para allá. Pero todavía vamos en la primera parte nomás, Juan Pablo. Ya, profe, gracias. Ok, de nada. Bueno, aquí yo les decía, básicamente les estoy mostrando esto porque varias de las cosas que yo les he pasado a ustedes en estas 4 clases que hemos tenido aparecen en este libro. Aquí habla de las preguntas y cómo deberían ser. Si ustedes a lo mejor los ejemplos que yo di no son los mejores, ustedes pueden buscar este libro, que está en la plataforma, que yo lo subí para que ustedes lo miren. Entonces pueden mirar, mira, aquí hay ejemplos, por ejemplo, tienen que ir a la página 48 y ahí van a aparecer ejemplos de preguntas. Por ejemplo, por acá me parece que aparecen también lo que es la parte de las hipótesis. Aquí está, capítulo 6. Miren el capítulo 6. Hay un capítulo entero
que en este caso el capítulo 6, dedicado solo a lo que son las hipótesis. Yo con ustedes trabajé muy por encimita el tema de la hipótesis, pero en este libro aparece todo, todo, qué son, cómo se hacen, cuáles son las variables, cuáles son las hipótesis, si son verdaderas, las correlacionales, las descriptivas, la hipótesis alterna, estadística. Ahora, yo no les voy a preguntar esto, ¿eh? No se asusten, pero este libro ayuda mucho como para poder profundizar los contenidos o lo que el profesor quizás no le entendí tanto, uno lo puede mirar acá, ¿ya? Lo puede revisar en este librito, que no es un librito, es un libraco, en realidad. Imagínense que ya voy a la página 131, o sea, un libro muy grande, pero aparece todo lo que yo, en cierto sentido, les estoy pasando, aparece aquí con mucho más datos. Así que les recomiendo este libro, que ustedes lo pueden bajar gratuitamente o simplemente descargar. Yo lo subí y está ahí en el portal para que ustedes lo revisen. Y aquí, como insisto, aparecen muchos ejemplos. Veamos, por ejemplo, en la página 122. Voy a ir a la página 122. Con esto termino en relación a este librito para que revisemos. A ver, es un libro muy grande. Tiene 800 páginas. O sea, una cuestión extremadamente gigante. Vamos a mirar un poquito más de esto y ya con eso ya cerramos. Ah, gracias. Blanca dice que lo compartió en WhatsApp. Súper bien, Blanca. Muy bien. Es bien bueno, de verdad, porque aquí, por ejemplo, se dan cuenta, aparece como una cosa, un paneo general. Yo lo encuentro súper ordenado, en realidad. Súper ordenado. Tampoco es tan complejo leerlo, o por lo menos ir a las partes que a uno le importan. Aquí, por ejemplo, aparece este cuadrito que uno puede ayudar. Un poco todo esto yo también le he dicho a usted. Características del cuantitativo, del mixto, del cualitativo. ¿Mm? Capítulo 1. Ya, íbamos a ir al 6, creo. A ver si puedo llegar al 6. Respecto del marco teórico. Investigación cuantitativa. Ya, este es el capítulo 5, pero quiero ir al 6. Con el 6 termino, para que no se aburran de mí. Denme, por favor, ténganme paciencia. Ya vamos a terminar esta parte. Salen ejemplos, salen ejercicios, todo eso. Aquí está el 6. Andrea, no, dice, bueno, Andrea me pregunta, ¿hay algún grupo de WhatsApp de la materia? No, yo no tengo grupo de WhatsApp de la materia. En realidad, toda la materia yo la subo a la plataforma, así que ahí la pueden ustedes tener. Ahora, si ustedes quieren formar un grupo y tener y compartirlo, como dice Blanca, sería súper bien. No habría problema con eso. Pero yo como profe no tengo. ¿Ya? Profe, lo compartí en todos los grupos, Ah, súper bien. donde están todos y donde estamos los de Conce, y etcétera. Vale. Muchas gracias, Blanca. Qué proactiva es usted. Siempre ahí dando un paso antes de todo. Muchas gracias. Siempre pone Joana. Acá habla de la hipótesis. Fíjense que aparece un cuadrito, ¿cierto? Como, ¿cierto? Un mapa conceptual. En fin. Los tipos de hipótesis y los tipos de estudio, esto yo no se lo he pasado, pero básicamente son estos 4: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, y cada uno es explicado, ¿cierto? Uno por otro. Y luego, aquí es lo que más me importa que miremos. Aquí dice de qué se trata el capítulo, qué es lo que plantea, qué son las hipótesis, un poco lo que yo les decía recién ahora. Y luego, bueno, aquí otra vez aparece la formación de hipótesis de acuerdo con el tipo de estudio. Y esto es importante. Miren esto. Dice ejemplos de hipótesis. Aquí hay de todas las materias, o sea, cualquier materia, no es necesariamente de la de ustedes. Por ejemplo, dice la proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está relacionada positivamente con un nivel de satisfacción que les proporcionará su relación. Fíjense usted, voy a leer y analizar
muy rápidamente algunas. En el primer ejemplo, lo primero que yo me doy cuenta es que ninguna tiene un signo de interrogación. Entonces, por eso les quiero decir y recordar y reiterar que las hipótesis no deben ser confundidas con las preguntas. Las hipótesis son afirmaciones. A pesar de que uno, insisto, coloquialmente dice, esta es mi hipótesis, como algo, como una cuestión así, que muy, como una interrogante, eso es algo coloquial, pero en la investigación científica, las hipótesis son afirmaciones. No son afirmaciones que tienen que ser probadas. Aquí la primera hipótesis de ejemplo dice que mientras más cerca estén las parejas de novios, o esa proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios, dice que está relacionada positivamente con el nivel de satisfacción que le proporciona la relación. O sea, es como decir, los pololeos o los noviazgos de lejos no funcionan tanto como los noviazgos de cerca. No sé, algo así, estoy traduciendo. Alguien puede decir, sí, sí, es verdad. Otro decir, no, no es verdad. Bueno, probémoslo. Entonces, esa es la gracia de la hipótesis, que tú planteas una situación que tiene que ser probada. Pero la segunda observación que les quiero hacer notar en este ejemplo es que aquí hay variables que también en investigación se da. Y las variables son dos. Las variables tienen que ver, una, la proximidad geográfica, y la otra variable que es como que influye en algo. Una cosa toca la otra. Aquí dice la proximidad geográfica versus la satisfacción en la relación. O sea, me gusta, la relación está bien, funciona, qué sé yo. Entonces, tenemos estas dos variables que las tenemos que investigar. Esa es como la característica también bien importante, ¿cierto?, de una hipótesis. Veamos la segunda. El índice del cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Bueno, cuando uno lee esta frase, uno puede decir, es obvio, ¿cierto?, que el cáncer pulmonar se da más bien entre los fumadores que entre los no fumadores. Pero, aunque sea obvio, nosotros tenemos que probar esto. No es simplemente decir que sí, o porque todos dicen que sí. Uno tiene que decir, ok, ¿qué investigación hay al respecto? ¿Qué autores dicen esto? No sé cuánta gente murió el último año con cáncer pulmonar, pero relacionado con el tema del fumar, para ver si esto es realidad, o es solo ficción, o es solo un decir. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay otra hipótesis. Otra vez es una afirmación que tiene que ser probada. Leo la última. Disculpe, profe, ahí se puede hacer como un gráfico igual de los índices. Exactamente, David. Lo que pasa es que cuando uno hace una investigación, una vez que uno formula las hipótesis, de ahí se pone a investigar y todo lo que entra para poder probar la hipótesis lo tiene que hacer idealmente, bueno, con palabras y con gráficos. O sea, este tema de las imágenes ayuda mucho, 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 porque impactan a la gente. Dice, oye, mira esto, por ejemplo, un gráfico circular o un gráfico de barra, el que a ustedes les guste más, ayuda a que lo que yo quiero demostrar, no sé, no sean puras letras. Ustedes seguramente han leído libros, qué sé yo, y es refome de tener puras letras nomás. Por ejemplo, yo estoy, miren, creo que no les miento, pero en este minuto, si no me equivoco, soy el coordinador de 8 tesis de grado en este minuto, simultáneamente, gracias a Dios ya, 7 ya están listas, me queda una nomás que poder eh, terminarla con la persona que la está haciendo, que es de carreras de ustedes. Entonces, yo siempre les digo, traten de que cuando ustedes estén escribiendo su trabajo no sean puras letras, sino que adórnenlo, como dice a lo mejor David, con gráficos, con, no sé, algo que haya, que sea más entretenido, porque si no es súper fome leer algo que aun por muy investigativo que sea, se torna tedioso. Si tú no muestras imágenes que te ayuden a evidenciar lo que tú quieres finalmente reconocer o lograr con esas personas. ¿Ya? Así que bien, muy bien, David, es buen punto el que da. Termino. Solamente son ejemplos. A ver, voy a leer el que está aquí. Este que es cortito. Dice, a mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca en él. O sea, trabajos que son monótonos,
me aburro rápido y me dan ganas de irme, qué sé yo, de ese trabajo. Pero si tengo mucha variedad, estoy haciendo distintas cosas, mayor motivación para poder estar en él. ¿Esto es cierto? Bueno, yo creería que sí. Yo creería Mm, que sí, pero no lo Desvaría puedo un poco. afirmar. ¿Ah? Desvaría un poco porque hay personas que les gusta hacer como trabajo, como lo mismo siempre. Y también hay Exactamente, personas que no. Entonces, en exactamente. eso me cabe más la duda. Perfecto, perfecto, claro. Se dan cuenta, hay dudas aquí. O sea, uno puede decir que sí, otro puede decir, ¿sabes qué? No estoy tan seguro porque en realidad hay trabajos que ayudan mucho a que sea tan sistemático que uno sepa lo que está haciendo, que me programo y esto me ayuda, incluso hasta me motiva. Porque yo no, me carga encontrarme con sorpresas, por ejemplo. Lo que está fuera de mi control, esto tiene que ver con las personalidades, ¿cierto? Lo que está fuera de mi control, no sé, por último, me produce mal humor. Sí, tenemos que probarlo. Y esta pregunta, con esta pregunta es interesante porque podría ser muy cualitativa, y lo digo a propósito de lo que dice Blanca, porque yo tendría que hacer una investigación que a lo mejor para un grupo de personas dé un resultado y tal vez en otra muestra distinta de otro resultado. Entonces, aquí uno va aplicando lo que ha ido aprendiendo. Yo siento que tiene más orientación cualitativa. Uno no puede hacer una generalización. Imagínense, Blanca al tiro saltó, a mí no me tinca mucho esto. ¿Quién más? Creo que también dijo Juan Pablo, tampoco estoy no estoy tan seguro. Entonces, hay distintas opiniones. Cuando ya empiezan a haber varias otras opiniones, quiere decir que mejor nos vamos con una mirada más bien focalizada al grupo, que decir, oye, esto que yo voy a obtener para toda la gente va a ser igual. No necesariamente. Pero en todo caso, independiente de la pregunta, de la frase, a lo que yo iba es que aquí en este libro aparecen ejemplos de hipótesis y como ustedes las pueden ver, todos los ejemplos son afirmaciones, afirmaciones que tienen que ser probadas. Entonces, cuando yo les pido a ustedes hacer hipótesis, esta hipótesis tiene que ser planteada desde ese punto de vista, ¿ya? De algo que puede ser probado. Ahora, eh, 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 algo que puede ser probado, pero no necesariamente algo súper obvio, ¿ah? Usted no me van a decir, no sé, qué sé yo, a ver, profesor, le voy a hacer una hipótesis. Eh, qué sé yo, si me muevo en bicicleta una cuadra, llego más rápido a mi destino que si me muevo caminando. O sea, claro, esa es una afirmación que podría ser probada, pero en realidad es obvio que si tú vas en bicicleta, ya no sé, pues ya usted me puede decir, no, es que qué sé yo, se pinchó la rueda o cualquier cosa, ya, pero eso ya es una cuestión súper loca, que lo lógico es que sí, pues tú en una cuadra llegues más rápido, avances más rápido, tengas mayor velocidad en bicicleta que lo que sea caminando. Entonces, la formulación de hipótesis no es una cuestión obvia, sino que es algo que te produzca la posibilidad de investigarlo para probarlo. ¿Te das cuenta? Puede que sí, puede que no. Entonces aquí hay ejemplos. Entonces ya, me quedo con esto para no perdernos. Todo esto está en este librito. Este libro se llama Metodología de la Investigación, que por ahí ya su compañera creo que ya lo pasó para todos los WhatsApp, así que mírenlo, revísenlo, porque hay hartos ejemplos y hay mucho detalle que ustedes pueden ver. Mucho detalle. Yo no les voy a preguntar tanto, tranquilo, no se asusten. No dirán, el profe nos va a pedir el libro entero de las 700 páginas. No, para nada. Solamente esto es como una cosa que ustedes se pueden como guiar. Esa es mi mirada hoy, por un lado. Y por otro, para darle un poquito de tranquilidad a ustedes, chiquillos, porque eh, para darles tranquilidad que lo que yo estoy tratando de hacer con ustedes tiene un sentido, tiene una orientación y está basado en los mejores libros que existen de metodología. Y este es uno de los buenos. Entonces nosotros vamos como en esta parte, entre el capítulo 1, el 2, parte del 6, aquí hay harto. Entonces no es una cosa disparatada, sino que tiene una orientación puntual que va como para que ustedes vayan reconociendo esto y aprendamos juntos de metodología en la investigación. ¿Ya?
Eso, para que lo puedan revisar. Ya, nosotros entonces, hoy día, voy a hacer yo mi propio resumen. Vimos el tema de las investigaciones cualitativas y cuantitativas. Vimos, yo les pasé un cuadro comparativo entre una cosa y otra, las ventajas, las desventajas, para qué sirve uno, para qué sirve otro. Y vimos también los pasos de la investigación científica, que básicamente lo resumimos en 6, y van secuenciales, esto pasamos de uno al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, hasta que llegar finalmente como a las conclusiones y o los resultados. Eso es lo que hemos, me parece, visto, bueno, aparte del resumen de la clase que siempre hago a principio de la clase. Así que eso. Me queda una cosita más y ya con eso vamos a ir terminando. Déjenme encontrarlo. Ah, bueno, también lo que hice con ustedes hoy día fue mostrarles este libro para que lo puedan revisar y puedan a lo mejor sacar otras ideas distintas que les puedan ayudar a ustedes a mejorar eh, sus conocimientos. Déjenme ver aquí. No, esto no es lo que estoy buscando el último contenido que quiero compartir con ustedes. Y con eso ya voy a terminar. Estoy encontrando. Está en su portal y tenía que ver con los métodos experimentales y no experimentales. Déjenme un segundo. Si no lo encuentro, no se los voy a pasar. Ya, lo encontré. Aquí está. Ya. Ok. Ya voy a ir cerrando la clase de hoy con esto, que aparece también en el libro de Sampieri, digamos, pero no aparece como está aquí, ¿ya? Sino que aparece de otra manera, pero por lo menos con esto lo vamos a ver. Y me estoy refiriendo a lo que es la investigación experimental versus la investigación no experimental, ¿ya? Aparecen varios tipos de investigación, pero yo por lo menos voy a mencionar solamente estas dos que están aquí. Ya, miremoslas rápidamente. La 1, la investigación experimental, por definición, dice que es un tipo de método de investigación en el que el investigador controla deliberadamente las variables para delimitar relaciones entre ellas y está basado en la metodología científica, ¿ya? Eso significa que la investigación experimental está bastante más asociada hacia una investigación de tipo cuantitativa. Igual puede ser cualitativa, pero más bien de la investigación cuantitativa, porque como dice acá, trata de controlar las variables. Y recuerden ustedes que la cualitativa no se trata de controlar las variables, sino que es más natural. Dice que en este método se recopilan datos para comparar las mediciones de los comportamientos de un grupo control. O sea, es como que ustedes tienen dos grupos, ¿cierto? Y en uno lo dejan como está, y en el otro le aplican, digamos, toda la novedad, entre comillas, para poder hacerlo mejorar. Ahí están los dos grupos, grupo control y grupo experimental.
Aquí está, claro, como dice ahí, comportamiento de un grupo control con las mediciones de un grupo experimental. El tercer guión dice que las variables que se utilizan pueden ser variables dependientes, las que queremos medir, o el objeto de estudio del investigador. Las variables independientes, las que el investigador manipula para ver la relación con la dependiente. En palabras un poco más simples, significa, ¿cierto?, que hay las variables, ¿cierto?, independientes, yo las voy a manipular, yo las voy a intervenir, esa yo creo que es la mejor palabra, yo las voy a intervenir para producir un resultado. Unas variables las voy a dejar como están, las otras las voy a intervenir para que produzca un resultado. Y esas serían las independientes. ¿Qué pregunta Blanca? ¿Una investigación más a favor de la hipótesis? No entiendo la pregunta, Blanca. No sé si me la puedes como explicar mejor. Esta se puede manipular más, como dice ahí, por las variables. En teoría es como más a favor de nosotros, de lo que estamos diciendo, ¿cierto? O sea, se hace una investigación para que sí o sí sea más a favor. Es más manipulable. Ah, ¿Así no? claro. Sí, claro. Es manipulable en el sentido que el investigador tiene el control de la situación, pero en Claro, lo que pierde el control, ahí hay que tener cuidado, porque lo que pierde el control son las variables independientes. Porque si bien el investigador las manipula, en el fondo no sabe qué va a pasar con ellas. La- en Profesor, las- profesor, es como lo que ¿Mm? hacen con los conejillos de India, por decir de una manera. A uno le ponen Exactamente. una cosa, a otro le ponen otra cosa y al final uno espera qué resultado puede tener. Claro, tú la intervienes o trabajas, por ejemplo, como dices tú, con los ratoncitos, con los conejos, lo que sea, supongamos, nos ponemos en ese punto. Pero bueno, tienes una idea de lo que puede ocurrir, pero tampoco sabes realmente si eso va a resultar o no. Entonces, hay una que tú la puedes controlar perfectamente, que tú sabes cómo se va a producir, y hay otra que la intervienes, tú tienes una idea, tú quieres que, no sé, pues, que sea más rápido, más productivo, qué sé yo, pero no estás seguro de que eso va a pasar. Puede que sí, pero no estás seguro. ¿Ya? Ya, ¿qué más sale aquí? Dice, además debemos controlar todas las demás variables que pueden influir en el estudio, lo que se llaman variables extrañas. No es largo esto, ¿ya? Así que, ¿cuáles son las características de la investigación experimental? Es la única que intenta influir en una variable y establecer relaciones de tipo causa-efecto entre las variables bajo estudio, se asigna en forma aleatoria, es cualquier predicción o conjetura que el investigador propone como una respuesta provisional de su problema de investigación. Y en los experimentos, que incluyen dos grupos, al que recibe el tratamiento se denomina grupo experimental y el que no, grupo control. Otra vez repite lo mismo, ¿cierto? Yo tengo un grupo, el grupo control, que no le hago nada, lo dejo como está. Tengo otro grupo, que es el grupo experimental, que sí lo intervengo para que me dé un resultado esperado que yo quiero. Les voy a colocar un ejemplo un poquito más aterrizado, porque aquí parece una cuestión así como salen los dibujitos de pura, no sé, tubos de ensayo, cuestiones como esa. Pero no necesariamente va con eso. ¿Se acuerdan cuando yo les di el ejemplo de un trabajo donde, por ejemplo, a ver, tenemos un trabajo donde tenemos dos secciones. A una sección, que va a ser el grupo control, no le vamos a hacer ningún estímulo. Y vamos a ver cuál es el resultado que tiene sin ningún estímulo. Ya sabemos que ponte tú, no sé, pues la producción va a ser 10. Ya. Pero al otro grupo, que son otras personas, pero son de la misma empresa, o sea, tienen las mismas características, qué sé yo, la misma cantidad de hombres, la misma cantidad de mujeres, qué sé yo, a ese lo voy a intervenir. ¿Y cómo lo intervengo a ese otro grupo? Para que a lo mejor la producción supere el 10, no sea 10, sino que sea 15. Yo soy jefe y quiero que mi grupo crezca. Algo tengo que hacer, algo tengo que cambiar para que ese grupo, que va a ser el grupo experimental para mí, cambie y produzca 15 en vez de 10. Entonces lo intervengo. ¿Cómo lo intervengo? Bueno, desde el punto de vista social, ahora desde el punto de vista más bien de los recursos humanos, lo puedo intervenir, no les voy a pagar más, porque si no el otro grupo va a alegar.
es muy fácil, ¿cierto? Ya les pago y punto. No. Hago otras cosas para que ese grupo experimental produzca más. ¿Qué puedo hacer? Bueno, los puedo tratar mejor. No sé, tal vez les puedo decir que, no sé, pues, al final del año van a tener un porcentaje mayor si cumplen más, o les puedo decir que su familia van a ser consideradas, les voy a hacer una fiesta de los niños, Un bono. claro, les voy a regalar un bono, no sé, algún tipo de estímulo que haga que ese grupo experimental, si yo lo estimulo, logre una mayor producción. Entonces, mi hipótesis es que el grupo estimulado, el grupo que yo les doy el bono, por ejemplo, va a lograr una producción superior en número al otro. Lo tengo que probar, ¿ya? Puede que a alguien no le importe, puede que me resulte negativo, pero yo intervengo una nomás y la otra dejo como está. Al ver esos cambios, pasa a ser experimental, ¿cierto? Y me da una característica de este tipo de investigación experimental. ¿Qué más? La número 2, y ya con esta termino, la no experimental obviamente es todo lo contrario. Dice que realiza sin manipular deliberadamente las variables. Aquí yo no tengo grupo, sino que simplemente lo observo, como sale ahí en ese punto. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en un contexto natural para analizarlos con posterioridad. Otra vez, si yo coloco el mismo ejemplo, yo simplemente miro cómo se comportan. Tengo un grupo, tengo otro grupo y veo cómo se comportan y simplemente los voy comparando, pero sin intervenir en ello. En este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos, justamente lo contrario de lo que yo estaba diciendo recién. La primera tú estimulas con algo, en la segunda no, los cuales se expongan los sujetos de estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural. A ver, ¿qué pasa si yo no les doy nada? ¿Cómo se comportan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Ya? Y los veo en su ambiente, como dice, natural. ¿Qué pasa con esta gente, con estas personas? ¿Qué más? Estudia lo ya existente, las variables no se manipulan intencionalmente y resulta complicado hacerlo. Se realiza una observación de fenómenos en el ambiente natural. Es más difícil separar los efectos de las múltiples variables que intervienen, ¿ya? Y aquí hay un cuadro comparativo. La investigación experimental es la única que intenta influir en una variable y establecer relaciones de tipo causa-efecto. Si yo hago esto, va a pasar esto otro. En cambio, la experimental estudia lo ya existente. La investigación experimental es cualquier predicción o conjetura que el investigador propone como una respuesta. Se adelanta algo. La otra dice las variables no se manipulan intencionalmente y resulta complicado hacerlo. La experimental, hipótesis de investigación. La no experimental, se realiza una observación de fenómenos en su ambiente natural. La experimental, en los experimentos se incluyen dos grupos. Al que recibe el tratamiento se denomina grupo experimental, el que no se llama grupo control. En cambio, acá dice que es difícil separar los efectos de las múltiples variables que intervienen. Y ahí está todo. Miren, nosotros, ustedes y yo, vamos a ir nomás por la experimental que la no experimental, o sea, la que está aquí a mi izquierda, con color verde. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan su trabajo de título, por eso les digo yo, a veces yo siento que quizá lo que yo digo se puede alejar mucho de la realidad, pero siempre trato de acercarlo para que ustedes le den sentido, así como quien me preguntó, profe, ¿esto significa que vamos a hacer un trabajo de tesis? Sí, pues, y ahí como que, chata, esto va para allá. Tiene ese sentido, un sentido súper práctico. Yo sé que por ahora se ve como una cosa lejana, pero esto va a aterrizar en algo mucho más real para ustedes. Y siempre el trabajo que ustedes van a realizar, siempre tiene que ver con como una especie de propuesta de mejora. Ustedes cuando hagan su trabajo, lo que yo voy a revisar, a todo esto no es el trabajo de título, entre paréntesis, son como ensayos que van a hacer ustedes. El trabajo de título va a ser el próximo año. Pero cuando hagamos nuestros ensayos, ustedes tienen que proponer un cambio en algo. O sea, hay algo, una realidad X en su trabajo. Entonces ustedes tienen que intervenir en esa realidad. Y con esa intervención van a producir cosas. ¿Qué van a producir? No sé, puede que sean más velocidad, más economía, más producción,
más calidad, menor Como, contaminación, en más fin, comodidad. más comodidad, muy bien, más comodidad. O sea, siempre tiene que haber un antes y un después. Eso es lo que quiero decir. Ustedes cuando hagan sus trabajos tienen que haber, esto está, ok, yo lo voy a intervenir y esto va a ser, va a producir algo. Por eso yo cuando les mostraba algunos ejemplos al principio, les decía que la investigación tiene que ser relevante, relevante, que le sirva a alguien. Porque si yo dejo las cuestiones tal como están, no le sirve a nadie. No hago nada entonces. Si yo simplemente hago una descripción de lo que hay, ¿de qué les sirve? Bueno, de algo puede servir, pero como para ordenar las cosas, no sé. Pero a mí lo que me importa, y eso es lo que los quiero motivar a ustedes, es cuando hagamos trabajo, ustedes como que muestren la realidad actual y que muestren una nueva realidad. Es una realidad intervenida. Hipotéticamente, o sea, no es necesario que sea como real, entre comillas, puede ser ficticia, a eso voy. Puede ser ficticia, pero lo importante es que ustedes lo planteen como una intervención de la realidad y esa realidad va a cambiar si ustedes hacen algo. Ese algo es lo que ustedes tienen que proponer. ¿Ya? Ok, poco a poco iremos eh, alumbrándonos un poquito más en toda esta historia para que me vayan comprendiendo mejor. Bueno, ya voy terminando mi clase. Les quiero decir que lo más probable es que de esta semana, o sea, el día 20 de septiembre, o sea, la próxima viene el 13, después viene el 20, tengamos nuestro certamen número 1. Lo voy a anunciar, lo voy a subir para que ustedes sepan de qué se trata y de qué manera lo vamos a hacer. Les anticipo, para que también ustedes estén tranquilos en eso, es que el certamen no creo que lo hagamos en una clase. O sea, como ustedes que entren en la clase y me entreguen el certamen al final de la clase. Porque me he dado cuenta que no siempre están, algunos llegan un poco más tarde, tienen problemas de horario, de trabajo y todo lo demás. Entonces, el plazo que yo doy es más largo, para que estén tranquilos también. Es probable que ustedes lo puedan hacer, no sé, pues, en más de un día, a eso me refiero. Ya, pero eso lo voy a ver un poquitito más adelante, pero les anticipo para que baje un poquito la tensión. Tenemos esto y yo no alcanzo a llegar a las 7 y yo llego siempre a las 7:30, qué sé yo. Tranquilos porque yo les voy a dar el tiempo necesario. Lo que más me importa es que ustedes aprendan y apliquen. ¿Ya? Por ahora los vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana yo voy a hacer como un cierre final y vamos a hablar harto respecto de cómo hacer el certamen número 1 de todo este contenido que hemos visto hasta esta clase y un poquito de la siguiente. ¿Ya? Eso, no sé si tienen alguna otra duda, alguna consulta más. No, súper, muy claro, ¿Ya? profesor. Eso, muchas gracias. Ya, perfecto. Muchas gracias a ustedes y ahí ya me están Profesor, diciendo presente. Chao, Dígame, ¿no? profesor. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, chao, que estén bien. Acuérdense de colocar presente para yo rescatar la lista, por favor. profesor, Chao, Dígame, Gabriel. chao David. Por aquí, profesor, una consulta. ¿ya? Va pensada yo ya en el tema de lo que es la tesis, porque igual la idea mía es tratar de apresurarme porque el trabajo mío es bastante largo en cuanto a la tesis, lo que pretendo hacer. Estuve ¿Ya? conversando con el profesor Vascura acá en Chillán. Bueno, yo trabajo en el área de construcción y postulo subsidios, trabajo con temas de subsidio de Servio. ¿Ya? Entonces le pregunté al profesor si existía alguna guía en el instituto que presente cómo hacer un proyecto completo de Servio para ser presentado, como los pasos a seguir, con pautas, con hojas guía, con hojas que ya existen en Servio, cómo llenar esos formularios y todo eso. Y el profesor me dijo de que existía un libro de una tesis de un alumno antiguo de cómo hacer el proceso de postulación, los ¿Ya? llamados, qué documentos tener y todo eso. Pero yo le dije que lo que yo quiero hacer es el proceso de la documentación para postular ya la casa, o sea, que venga el proyecto de la casa con su memoria de cálculo, cómo se hacen la documentación para postular a la casa, o sea, juntar todo lo que se hace en una eje, lo que es el área social, el área de proyecto con el área legal, juntar toda esa documentación y hacer un solo libro para ¿Ya? enseñarle a los futuros constructores que no tengan miedo a que quieran empezar una empresa. O sea, ¿cuál va a ser la idea mía?
que ellos cuando vean ese libro no tengan miedo a independizarse y a crear sus propias constructoras, porque hay muchos que no lo hacen por el miedo a lanzarse al agua, Ya. pero ya mostrarle el paso, el camino, cómo hacerlo. No sé O si estoy sea, bien enfocado o no. no, está súper bien. Está muy, ¿cómo decirlo? Desafiante, por así decir, lo que usted está pensando. Está muy interesante, muy interesante. Porque Así toda que, esa, claro, toda esta documentación yo la tengo, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Es ordenarla paso a paso. Porque todo esto exactamente. existe, lo que yo tengo existe, pero lo trabaja en diferentes áreas. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Ordenarla y juntarla en un solo libro. No, está súper buena la idea. Está súper, súper, súper buena idea. Lo que sí le anticipo que este primer contenido, porque yo sé que uno al tiro empieza a pensar en su trabajo y me parece súper bien. Recuerden ustedes que este primer contenido y esta primera evaluación que yo voy a tener es un poco más como, un poquito alejada todavía del trabajo de tesis. Sí, sí me di cuenta porque cuando empezamos con estas clases, como que mezclamos estadística, estamos mezclando varios ramos de materia Un antigua, poco de entonces yo, filosofía. claro, entonces dije, ¿qué pasó con esto? Claro, por eso digo, esta primera parte es un poquito como más alejada, pero ya después, a partir del segundo certamen, ya es mucho más enfocado a lo que usted está señalando. Pero en todo caso, lo que me está diciendo está bastante bien, como una idea para poder aterrizarla luego en un trabajo de título. ¿Sí? Ya, ¿Está bien? profesor, muchas gracias. Súper. Ya, no, de nada, que esté bien. Ya, pues Profe, cuídense mucho. Dígame, don Juan profe, Pablo. sabe que yo ya estudié una carrera, yo soy Ya. ingeniero en geomensura, y cuando estudiaba en la universidad nadie me enseñó a hacer una tesis. No existía un Mm. ramo como este, y cuando la di fue un parto, porque no sabía cómo hacerlo. Chuta. No sabía cómo hacerlo, de hecho, a tal punto que uno de los tres profes, que ni siquiera era mi profe de guía, dijo que no me la iba a evaluar. Oh, Y quedaban como 3 semanas para presentarla. Tuve que qué locura. rehacerla, recorregirla, si no era un semestre más, una cuestión terrible. Mire, Entonces, es una locura, Juan Pablo, y una pena en realidad. Pero ustedes se van a dar cuenta, porque bueno, yo llevo hartos años en esto también, porque cuando lleguemos a la segunda parte, yo parto con ustedes trabajando desde el título para adelante. O sea, yo mm, veo como el título, los objetivos, en la introducción, cómo se hace la cita bibliográfica, sí. todo. No, sí, Así de hecho, que, por ejemplo, mi mejor amigo se tituló ahora de químico farmacéutico y bueno, a él le pasaron ya, una pauta con una plantilla. O sea, una cuestión así como, mira, tenéis que poner esta letra justificado, espaciado, alineado, ya, eh, ju- eh, la bibliografía, tenéis que saber, no sé, por el autor, el libro, a mm, dónde lo podéis encontrar por internet, el año los años de publicación, no sé, una cuestión, pero ya, aparte de claro, eso, está lo que dice usted, porque la cuestión de forma, la hipótesis, la mm, justificación, o sea, esto es lo que antes y después lo que viene ahora, esto es lo que yo propongo, y no, si es un tema, exactamente. yo no tuve ese ramo, hello, a mí nunca me lo Ya, pasaron, imagínense. Bueno, qué bueno que lo tenemos acá. Qué bueno que lo tenemos acá. ¿Mm? sí, pues Qué así que bueno esto que va por a lo ser menos como, ustedes, Juan Pablo, y los otros, espero que le encuentren sentido el ramo también. no, pues que yo me acuerdo de la tesis, pues. Entonces por eso yo digo, Claro, uy, sí, pues esto parece que yo, por la tesis yo me acuerdo, ya, ya. Qué bien, qué bien. así que eso, pues, profe. Ya, pues, profe, que Vale, esté bien. gracias por el comentario. Ya, usted igual, Juan Pablo, que esté bien. Chao, buenas noches. Chao, chao.